El tercer ensayo que analizaremos fue escrito por el politólogo Eduardo Dargent y se llama Chino, 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 si el Vladivideo no hubiese salido a la luz, 2000-2010. En este ejercicio contrafáctico, Dargent plantea que, de no haber ocurrido el inmenso escándalo de los Vladivideos, Alberto Fujimori, a pesar de los problemas económicos y sociales, hubiese permanecido en el gobierno hasta el año 2005. En ese año le hubiera entregado el poder a su hermano, Santiago Fujimori, y en el 2010 el ingeniero hubiera vuelto a ser presidente. Ahí es un caso interesante porque alguna gente me ha dicho, y algunas personas muy respetables, dice, eso no es creíble, ¿no? No es creíble que Fujimori se quedaba porque el régimen ya estaba herido de muerte en el 2000, ¿no? Mi ensayo es de qué hubiese pasado si no salía el video. El video representando un poco esas crisis que hubo en septiembre del año 2000, ¿no? Y lo que yo digo, porque en verdad lo creo, es que ese régimen pudo durar mucho más. La historia real nos dice que Alberto Fujimori gobernó el Perú 11 años. En 1990 derrotó en las elecciones presidenciales al favorito Mario Vargas Llosa. En su primer mandato aplicó severas medidas que lograron estabilizar la economía y reinsertarnos en el sistema financiero internacional. Muchas empresas del Estado fueron privatizadas. Asimismo, fueron capturados los principales cabecillas del MRTA y de Sendero Luminoso. Pero al tener la oposición del Congreso, Fujimori adoptó una decisión autoritaria. Con el apoyo de parte de las Fuerzas Armadas, cerró el Congreso en 1992. Ante la presión internacional, se convocó a un Congreso Constituyente y surgió entonces la Constitución de 1993, donde se estableció el derecho a la reelección presidencial. Esto dejaba en claro las intenciones de Fujimori de mantenerse en el poder. En las elecciones de 1995, las agrupaciones de oposición fueron derrotadas en las urnas. Este segundo periodo se caracterizó por el protagonismo del asesor presidencial Vladimiro Montesinos. Ante un conflicto fronterizo con el Ecuador en 1995 y con la liberación de los rehenes en la casa del embajador del Japón en 1997, los problemas sociales y económicos pasaron a un segundo plano. En el año 2000, Fujimori volvió a presentarse en las elecciones presidenciales, amparándose en una polémica ley de interpretación auténtica de la Constitución. Los miembros del Tribunal Constitucional que mostraron su disconformidad fueron destituidos. En unas elecciones seriamente cuestionadas, Fujimori resultó ganador en segunda vuelta. El tercer gobierno fujimorista, con serias acusaciones de violación de derechos humanos y corrupción, resultó brevísimo. El 14 de septiembre del año 2000 se destapó la corrupción del gobierno fujimorista. Apareció el primero de los llamados Vladivideos y quedó claro que el asesor presidencial Vladimiro Montesinos compraba con dinero del Estado favores de políticos, empresarios, dueños de medios de comunicación, artistas, en fin, de una serie de gente. Estos actos de corrupción ocurrían en la salita del SIN, el Servicio de Inteligencia Nacional, que quedaba aquí, en el Pentagonito, en San Borja. Este suceso fue un duro golpe para el gobierno de Fujimori. Vladimiro Montesinos fue destituido y huyó del país. Fujimori comentó que iba a convocar en breve a elecciones.
y se fue por asuntos de Estado a Brunei, donde renunció a la presidencia de la República vía fax, se pueden imaginar, para luego ir a refugiarse al Japón. De esta triste manera terminó el periodo de gobierno de Alberto Fujimori, envuelto en uno de los mayores y más vergonzosos escándalos políticos de nuestra historia. Hasta aquí la historia real. Ahora veamos el contrafáctico planteado en el ensayo de Eduardo d'Argent. Este parte de la premisa de que nunca aparecieron los Vladivideos. Entonces, otros hubiesen sido los problemas del gobierno de Fujimori. Entre 1999 y el 2001 se daría una etapa de crisis política, social y económica. Pero según d'Argent, Fujimori habría de sobreponerse. Mucho tendría que ver la coyuntura internacional en el alza de la popularidad fujimorista. Por ejemplo, el ataque terrorista a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001 y la aparición de presidentes de izquierda en Sudamérica, como Hugo Chávez y Evo Morales. Estos dos factores habrían hecho que Estados Unidos convirtiera al Perú en su aliado regional, junto a Colombia. De esta manera, el gobierno norteamericano hubiese apoyado la permanencia de Fujimori. Además, el precio de los minerales subiría por esos años y esto favorecería la economía del gobierno. De esta forma, los problemas en torno a la violación de los derechos ciudadanos hubiesen sido disimulados. Un Estados Unidos más preocupado por la seguridad, probablemente sus inquietudes democráticas y derechos humanos hubiesen pasado a segundo nivel. Probablemente Montesinos hubiese podido reconstruir parte de sus relaciones en ese momento quebradas con la agencia de seguridad. Luego el aumento de precios de los minerales que hubiese llenado al Ministerio de la Presidencia de recursos para distribuir en diferentes lugares. Y tercero, el surgimiento de Chávez en Venezuela y de protestas en Bolivia en los años siguientes, que hubiesen reforzado lo que vimos en la última elección, unas clases altas diciendo la continuidad garantizada por este régimen y sectores del territorio beneficiados del modelo económico que se hubiesen opuesto a cambios drásticos, ¿no? Eso, digo yo, lleva a la elección de una persona cercana al fujimorismo del 2005, ¿no? Y al retorno de Alberto supuestamente en 2010. La presencia en el gobierno del influyente y oscuro asesor Vladimiro Montesinos la resuelve rápidamente d'Argent con una salida negociada. En el 2003, Montesinos se iría a Panamá como embajador y con sus cuentas bancarias protegidas. En este retiro jugaría un papel importante el gobierno de Estados Unidos, con ciertos temores de que Montesinos se convirtiera en otro general Noriega. Así, Fujimori recobraría el control total de las Fuerzas Armadas. La continuidad Fujimori y Montesinos juntos hasta el 2005 parecía ya complicada con lo que sabemos ahora. En el momento, recordemos, se decía que Fujimori y Montesinos actuaban en conjunto, ¿no? Y sin duda lo hacían por una serie de temas, pero ya en el 2000 tú tienes información de que había quiebres. Entonces yo creo que el ensayo como que hace una salida para resolver esos quiebres. ¿Qué sería del Perú si hubiesen pasado todas estas cosas de las que hemos hablado en estos dos programas? La historia que pudo ser y no fue, como decía Basadre, la historia contrafáctica. ¿Seríamos un país mejor? Nunca lo sabremos, pero de todas formas es un buen ejercicio hacerse de vez en cuando este tipo de preguntas.
Para finalizar nuestro especial sobre la historia contrafáctica en el Perú, que como hemos dicho varias veces a lo largo de los 2 programas, es la historia que pudo ser y no fue, les dejo algunas ideas para que ensayen sus propios ejercicios contrafácticos en la casa. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si al general Juan Velasco Alvarado no le amputaban la pierna y por ende no hubiese tenido que dejarle el gobierno a Morales Bermúdez? ¿Hubiese retornado la democracia al país en 1980? ¿O qué hubiese pasado si clasificábamos al Mundial de México 86? ¿O qué hubiera pasado si China no fuese la potencia mundial que es hoy en día y por ende no se hubieran encarecido los precios de los minerales y de las materias primas que tanto nos han favorecido, que tanto han favorecido nuestra actual bonanza económica? Sin ella hubiésemos sido capaces de paliar la severa crisis que afecta a gran parte del planeta. ¿Se animan a ensayarlo? Nos vemos en la próxima.